así como sombrita. Ay. Bueno. Ok, perfecto. Estamos una vez más en una nueva edición de Tertulias CADES en este día 16 de junio y en el marco del Día del Padre, así que una felicitación para todos los padres que nos sintonizan, ¿verdad? Y por supuesto también para todas las madres, ¿verdad? Para que ya sea parejo el asunto, porque en realidad en este tiempo, pues la responsabilidad siempre será grande en estos temas. Así que buenísimo, muchas gracias por estar con nosotros. Además, estamos en el marco del mes del maestro. Entonces, en esta edición hemos considerado hablar de un tema o de varios temas que tengan que ver con el tema educación, no solo visto desde la arquitectura, sino en términos generales desde la creatividad. Así que les doy la más cordial de las bienvenidas. Soy Pepe Estrada. Ya nos conocemos. Agradecemos a todos los que han estado pendientes de otros programas y todos los saludos que nos han dado. Hemos estado recibiendo muchos, interactuando, ¿verdad? Con algunos que han visto otros programas y todo lo demás. Y bueno, les agradecemos. Así que doy la más cordial de las bienvenidas a esta edición al arquitecto Oscar Benítez. Y con él vamos a hablar sobre el tema que les mencioné. Y el concepto es la desescuela. Así que, Oscar, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, gente. Bienvenida. Gracias, Pedro. Gracias al Colegio Arquitecto por la invitación. Me alegra tener estos espacios y que poder platicar con la gente a nivel virtual, si nos están viendo ahorita, si nos van a ver después, pues la verdad no importa, eso quizás es una de las cosas, de las ventajas de la virtualidad, así que de verdad súper contentos de poderles contar lo que estamos haciendo en la desescuela desde la experiencia del aprendizaje creativo y rebelde que tratamos y luchamos un poquito desde la desescuela. Definitivamente, y mira, este espacio de las tertulias es precisamente para eso, para poder tener un punto de encuentro y conocer diferentes puntos de vista y diferentes experiencias desde la arquitectura y desde la iniciativa y la acción creativa y transformadora de las cosas. Entonces, poco a poco hemos ido adentrándonos y conociendo diferentes experiencias, ¿verdad? Arquitectónicas, urbanas, de diseño industrial, que tiene que ver con artes plásticas, con artes escénicas y todo lo demás, pero esta vez se nos da la oportunidad de hablar de maneras de aprender y sobre todo de maneras de enseñar. Entonces, contanos, Oscar, bueno, primero, ¿quién es Oscar? Pues, porque, vea, quiero decir que con Oscar fuimos compañeros de universidad, pero no tuvimos la oportunidad de compartir tanto. Entonces, después ya de varios años y ya como un enlace hacia mucha gente que nos sintoniza y nos va a ver, contanos un poco quién es Oscar. Antes que hablemos de la desescuela, me parece. Fíjate que Oscar, bueno, hablemos de la parte aburrida y la parte académica. Fácil, ¿no? Así nos quitamos este golpe. Fíjate que soy estudiante de doctorado, actualmente estoy haciendo mi doctorado en educación y me estoy enfrascando y me estoy metiendo en un problema sobre entender el aprendizaje creativo, pero en los entornos virtuales y en los entornos simulados. Ese es mi tesis doctoral y no sé cómo vamos a salir de ahí. Tengo una maestría en educación, con especialidad en educación universitaria de la Andrés Bello, y tengo una maestría en diseño de interiores del Instituto Europeo de Milán. Es decir, que soy educador, diseñador de interiores y pues obviamente soy arquitecto graduado de la Nacional, allá por el 2009, hace un par de años. Así que digamos que esta es la línea formal. Pero yo soy una persona que me gusta mucho los videojuegos y que lo ha aplicado mucho al tema del aprendizaje. Soy una persona que le gusta mucho el tema del clown, me gusta mucho ser el payaso y actuar mucho el tema del clown. Eso es una línea experimental que ya la vamos a ver en la escuela. Y pues la verdad que trato de ser lo más creativo posible a partir de mis propias experiencias de vida. Toda esta línea que ustedes han visto resumida en un ratito me ha llevado y me llevó a
decir que el proceso creativo es altamente importante y tiene un impacto increíblemente poderoso dentro de las aulas y quizás también incluso en nuestra vida profesional. Pero ese soy yo, ¿sabes? O sea, súper tranquilo. Me gusta mucho ver programas en YouTube, sigo muchos youtubers en Twitch, me gusta pasar el tiempo en videojuegos. Mi única lectura forzada son el tema del doctorado, porque pues tengo que estar leyendo y analizando y demás. Y pues aquí estamos. Eso es básicamente, sin tanto filtro, lo que ustedes ven en la desescuela y en los streaming, soy yo. O sea, la No, desescuela es mucho lo que soy como persona. bueno, fíjate que a raíz de esta experiencia y de este concepto que vos has desarrollado, Uh -huh. es muy fácil detectar el tema de la experiencia, es decir, que muchas veces uno tiene que partir de la experiencia, de vivir y hacer cosas. Y como bien lo planteas, todos somos como la luna, o sea, tenemos un lado claro, pero también tenemos un lado oscuro. Entonces, los creativos, los artistas, los arquitectos, los músicos, los pintores, todos los que andamos en esta onda de querer transformar algo, tenemos esas dos dimensiones. Entonces, digamos, como cuándo es que se te ocurre esto y a partir de qué momento te inspiras como para decir, hey, men, tengo que compartir un poco de lo que yo he vivido, más no de lo que yo sé, porque en el camino voy a terminar de aprender. Fíjate, Eso es algo más o menos que por tu discurso lo logro captar. sí, fíjate que para resumidas, igual ahí hay una presentacioncita que la vamos a contar, pero como para dar ahí calorcito, fíjate que esto surge de varias experiencias. La principal creo que fue el movimiento Scout. Yo por mucho tiempo fui un miembro activo del movimiento Scout y me permitió explorar muchas facetas que probablemente la educación formal no me dejó. Recuerdo mucho, hice stand-up, bailaba enfrente de la gente, o sea, prácticamente me ayudó a aprender a reírme de mí mismo primero y después, pues, que los otros se rieran de mí. Y eso también me llevó a ciertos intereses, ¿sabes? Sobre todo, y esta es una línea que voy a dejar ahí en pausa, porque esto de reírse de ti mismo me llevó a otro aprendizaje importante, pero creo que fue a partir de la experiencia de la educación formal que tuve, tanto en educación básica, media y la educación superior, en las cuales dije, es que no creo que esto sea la educación creativa o la educación que yo voy a tener a lo largo de mi vida. Y es que te sentís como atado, te sentís como, sí, hago la tarea y sobre todo estudiando arquitectura, como, pero esto será la arquitectura como tal. Entonces, a partir de eso, me llevó a una exploración que fueron un montón, o sea, de verdad que yo tengo una caja de diplomas, de un montón de cosas que me han servido, diplomados en la UCA, un montón de cursitos que me han ido ayudando a ir orientando. Pero creo que el primer clic fuerte fue la maestría en diseño de interiores. Tuve profesores fantásticos a nivel creativo que nos orientaban, ¿sabes?, a responder hacia un problema a través de una metodología. En aquellos tiempos que yo le estudié no se le llamaba Design Thinking, pero es muy parecido al Design Thinking. Y eso me permitió decir, hey, esto puede ser la creatividad. Y a partir de eso, pues yo regreso al país y veo que las cosas no cambian. O sea, hay ciertos problemas de la educación formal que no los digo yo, sino que los dicen muchos experimentados de la academia, que no se mueven muy rápido. Entonces, a partir de eso fue como, probablemente podamos hacer algo. En aquellos tiempos, 2011 quizás era eso, no se llamaba la desescuela, se llamaba un proyecto que quiero hacer de enseñar. Pero para ello obviamente necesitaba experiencia. Y la mejor manera de experiencia fue obviamente siendo dirigente scout, me permitió tener este rol de educador y también la educación formal. Entonces regresé a la educación formal como educador y como educador a nivel scout. Entonces ambas cosas me permitieron fortalecer mis competencias y prepararme para la desescuela. La desescuela habrá nacido alrededor del 14 y 15 y básicamente fue previo a la maestría de educación. La maestría en general a mí me sirvió mucho para definir la idea. Fue como,
Y es que, ¿sabes? Esto es tan simple como cuando empezás a investigar algo que te gusta, te das cuenta de las falencias que existen. Yo ya la había vivido, pero a nivel de educación, de la estructura de educación, ves una falencia grande e inmensa a nivel de procesos creativos. Y eso hablamos de educación formal, de educación no formal. O sea, es increíble el problema de aprendizaje creativo que tenemos como país. Y eso podríamos platicar, ufa, por horas, porque es un problema que nos puede llegar a solventar otras cosas. Pero ese fue mi pensamiento en la maestría. Fue como, o sea, necesitamos un lugar donde la gente se sienta lo más confiado posible o un espacio positivo que nosotros llamamos para que se puedan desarrollar. Y a partir de eso, todas las tareas que hice de mi maestría fueron orientadas a la de esa escuela. Diseño de cursos, todo el pensamiento pedagógico, filosófico de atrás, que iba atrás de eso. Pero a partir de eso, definimos el nombre, desescuela, que viene del proceso de descolarización. Y lo vamos a ver un poquito en la presentación, pero parte de alejarnos de una estructura formal de educación, de este rígido de cumplir objetivos, de cumplir tareas, y ver cómo podemos a través de la exploración, a través de este proceso de aventura, aprender. Ojo, que esto es bien importante, cuando hablamos de espacios positivos, no hablamos solo de, ay, que esto va a ser feliz y alegre. Los procesos de aprendizaje son complejos y hay una etapa de desintoxicación, sobre todo los procesos creativos, que se vuelven bien, donde la gente llora, se deprime, se pone triste, pensás que no sabes qué hacer. Entonces es bien importante como ir señalando estos puntos y a partir de eso empezamos el proyecto. Y paralelamente, obviamente, me formé mucho. He tenido formación en clown, en clown escénico sobre todo. Yo siempre he pensado que el docente es un payaso y con la ley, o sea, un payaso enfrente del alumno y que permite o te permite estas habilidades artísticas, escénicas, teatrales incluso, poder conectar con el chico, porque la risa es un recurso bien importante incluso para suavizar ambientes, para construir estos ambientes positivos. Entonces, ahí surge la desescuela, surge de la necesidad personal de encontrar un espacio donde poder desarrollar toda esta rebeldía, toda esta creatividad y toda esta exploración, que en aquellos momentos, pues, no sabía que iba a llegar a hacer un podcast, no sabía que iba a llegar a hacer transmisiones en Twitch, no sabía que iba a llegar a hacer un blog quincenal, no sabía que iban a hacer cursos, que la pandemia lo cambió todo. Sí, pero nos ayudó. O sea, la imagen que traemos de la desescuela será de hace 5 o 6 años más o menos. Y que a medida hemos ido progresando personalmente y académicamente, la idea se ha ido definiendo. Mira que hay una cuestión ahí que me llama mucho la atención y es la necesidad de decir algo, la necesidad de hacer algo, la necesidad de estar en algo, la necesidad de pertenecer a algo y sobre todo la necesidad de transformar algo para que no quede igual. Entonces, ahora está muy de moda el tema de innovación y que, o sea, hay como mucho marketing respecto a este concepto, pero eh, no sé cómo podríamos definir la diferencia entre creatividad e innovación, porque es como el huevo o la gallina en algún momento. Puedes ser Sí, muy creativo, pero no necesariamente vas a no. innovar algo. Y puedes tener un espíritu innovador, pero no necesariamente ser creativo. Entonces, digamos, por el camino que nos ha tocado caminar y decir, bueno, mira, yo he mezclado la arquitectura con esto, con lo otro, con otras ramas o con otras industrias o con otros segmentos de mercado que no necesariamente necesitan arquitectura, sino que necesitan un pensamiento arquitectónico, que es distinto. Hay una gran diversidad de productos generados a partir de un pensamiento arquitectónico. Estamos hablando de arquitectura efímera, estamos hablando de diseño de iluminación, estamos hablando de diseño de ambientes en diferentes escalas, estamos hablando de elementos, de objetos, de un diseño industrial. O sea, el arquitecto tiene como esa habilidad siempre y cuando la busque o la desarrolle. Entonces, ¿cómo podríamos o cómo podría entenderse hoy que estamos tan bombardeados del concepto de innovación, no caer
como en un cliché. Ah, es que yo soy innovador. O sea, cuando en realidad puede que no. Y lo que has dicho de ser metódico para trabajar, también puede ser como tu peor enemigo. Pero, digamos, para entrar un poco en esto de nadar contra corriente, ¿verdad? Fíjate que, ¿Cómo lo fíjate, ves? fíjate que, bueno, innovación justamente, y hace poco y lo vemos en los medios, no hay que irse muy lejos. Normalmente, y dicen los grandes conocedores de la creatividad, a mí no me crean, ¿verdad? A mí no me crean. Deberían de siempre ir a buscar y contrastar esta opinión. Normalmente cuando se habla de innovación, normalmente no se está innovando, porque los procesos de innovación suelen salir de momentos espontáneos, de momentos especiales y específicos. Por ejemplo, toda la gente pone, y les voy a hacer ejemplos populares, ¿va? Toda la gente habla de la innovación, entre comillas, que hizo Steve Jobs en algún momento, y los innovadores lo aman. Yo hubo una época que lo amaba, de verdad. Me gustaba mucho su manera de comunicar los proyectos, pero realmente lo que hizo fue utilizar un recurso de marketing importante y unir ciertas piezas que ya existían. Ya existía el reproductor, el que viene muy ligado al Walkman, agarró un formato que ni siquiera es de él, y obviamente lo metió en un cascarón interesante. O sea, me vas a decir, es una innovación. Es una manera de venderlo, la parte de innovación, no el producto como tal, porque el producto como sus partes ya existían. Entonces, el proceso creativo llegó a responder ciertas necesidades. Su proceso de innovación fue unir estos elementos en diferentes puntos de diferente manera, y como alguien, nadie lo había visto de esa manera y te lo vendió. Y el iPod es un proceso increíble que, o sea, todos en algún momento quisimos tener un iPod, aunque tuviéramos el Walkman con baterías y con menos canciones, que era básicamente y en esencia lo mismo. Lo Entonces, que, ¿sabe? lo que pasa en este caso es que tal vez la época que nos ha correspondido vivir de cambios tecnológicos y digamos la masificación tecnológica que nosotros hemos vivido en estos 20 años, por decirlo así, ¿no? Y aparte también, nosotros acá siempre tratamos de amarrar esto como a ciertos elementos de realidad. Entonces, lo que vos acabas de describir es que hubo alguien que supo leer la historia, Alguien que supo. tuvo un sentido muy crítico y en ese sentido autocrítico de su sociedad, de su entorno, de su industria y de su conocimiento, pudo producir algo. Y lo unió. Es que, ¿sabes? Y es que ahí está la clave de que, y yo lo digo mucho en clases, ustedes pueden ser muy creativos, pero es que eso de observación, el proceso de investigación y dar el paso cuando antes que nadie lo ha dado antes, es cuando se generan los procesos de innovación. Y tiene que haber normalmente una alineación de planetas para que funcione, porque también he sabido que, por ejemplo, y ocupamos este ejemplo siempre, el Walkman. El Walkman no fue el primero que salió con la tecnología de los audífonos y llevárselo en el cinturón, porque en ese tiempo, pues llevarlo en el cinturón era parte de la imagen de los 80, ¿sabes? No fue el primero, pero fue el primero que fue un hit comercial. Porque hay uno que no se reconoce, no sé si se llama la cinta al sonido, un nombre así se llama, no recuerdo muy bien el nombre, que hace este tipo de conexión y no fue el primero. Entonces también el proceso de innovación, a pesar de todo lo que estamos hablando, tiene que tener un contexto específico, si no puede pasar que no se dé el proceso de innovación. Entonces, a veces creemos que solo con agregarle, con generar un proyecto nuevo o creer que es una necesidad y la diseñamos con nuestros procesos y la solventamos, ¿sabes? Probablemente no es un proceso de innovación, probablemente tampoco ni vaya a cambiar el mundo. Y si siquiera a veces ni siquiera le puede ser que sea tan relevante. ¿Por qué? Porque no estuvo en el contexto adecuado. Y, por ejemplo, y haciendo el salto a la desescuela, por ejemplo. La desescuela, ¿por qué puede funcionar en este momento y sin decir que es un proceso de innovación? Yo jamás me voy a meter, me voy a pegar el balazo en la pata diciendo que es un proceso de innovación, ¿sabes?
¿Por qué puede funcionar? Porque hay una crisis bien profunda a nivel de pensamiento crítico, a nivel de pensamiento creativo. ¿Puede llegar a funcionar? Puede llegar a funcionar, pero imagínate si el contexto no es el adecuado. Esta idea... Pero es que ¿sabes qué pasa? De que nosotros se nos ha criado con un miedo a la crítica, porque quizás todos vivimos en una burbuja eh, de ego o de una autoimagen, digamos que solo a veces el que se cree creativo, porque lo que pasa es que, vaya, vos estás hablando de los procesos de educación formal, pero también estás hablando de los procesos de educación no formal, basados que en es la un mix, experiencia de cada quien. es que sabes, Exacto. O hubo, sea, hay un paradigma en esto, ¿va? Es decir, y es dicen, es una que mira, maraña. el arquitecto tiene que ser otra cosa al mismo tiempo. Puede que sí o puede que no. Ahí depende de la vocación de cada quien. Exacto. Va, porque hay gente que tiene un gran talento para generar soluciones. Partamos de esto. El diseño tiene que generar una solución, pero este tipo de principios, pues, siempre van a estar en debate también, porque hay mucho diseño que no soluciona nada, sino que simplemente ayuda a comunicar algo. Pero ¿qué es ese algo? Entonces, yo creo que estamos como en esta crisis, considero yo en este momento, y que nos está envolviendo. Ahora, vos que estás desde adentro, desde el aparato educador, y que te has ido a dar una vuelta por otros lados, y que perteneces a una generación que ha sido educada con los dos métodos, igual que yo, o sea, lo analógico y lo Lo digital. digital. Y ahora nos estamos dando cuenta que lo retro no es una moda, sino que es una necesidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ahorita, en este mundo competitivo y en este mercado de diseño y en esta industria del diseño aquí en Centroamérica, en El Salvador, en nuestra región, si lo queremos ver así, ¿verdad? Para los que nos gusta informarnos, somos curiosos o metidos y estamos leyendo cosas yendo más allá de las cifras, porque hace 2 años el 27 y tanto por ciento del Producto Interno Bruto estaba en la industria de la construcción, o sea, estamos en una industria que produce. El debate es, ¿a dónde debemos de producir? O sea, ¿qué tipo de pensamiento tenemos que empezar a generar para que empecemos a producir otras cosas? Y vos, ahorita, desde tu experiencia personal y con esta iniciativa de la desescuela, el objetivo en sí, ¿cuál es? O sea, ¿qué querés producir? O qué, bueno, aparte de esto, la desescuela, ¿con quién lo haces? ¿O lo haces vos solo? ¿O cómo es la onda? Para no perder el hilo conductor, vea. Perfecto, así que hablemos un poquito de la desescuela. Yo, punto de partida, ya voy a, si querés, comparto lo que he preparado para ir. Dale. Ahorita ya cerramos el ciclo como personal de Oscar, ¿verdad? Ahora vamos a entrar Introductorio. al proyecto. Entremos al proyecto. Uy, aunque aquí podríamos seguir hablando, pero bueno, Ya buscaremos el espacio. Eso. sabes, Dale. la desescuelas justamente surge 3 puntos importantes. La educación debe de ser fantasiosa, es decir, un lugar donde vos puedas imaginar y resolver, es decir, un espacio donde tu cabecita pueda avanzar, evolucionar, explorar, qué sé yo, pero ese límite te lo pones vos. Rebelde, pero no es una rebeldía rebelde sin causa, no, para nada. Es una rebeldía que parte del pensamiento crítico, parte del entender justamente como lo decías, el contexto, de analizar mucho lo que nos está pasando y a partir de eso desarrollar respuestas en cada una de las diferentes profesiones, porque ojo, la desescuela no está orientado solo a creativos, pues utilizando el cliché, va, pues realmente está orientado porque nosotros sí creemos que todos somos creativos de diferente manera. El equipo de trabajo es un ejemplo de ello. Todos, por ejemplo, Guille, que es quien nos ayuda el lunes en los streaming del lunes en Twitch, es abogado. Cristi, que digamos que es mis manos izquierda y derecha en el trabajo, pues ella sí es arquitecta, pero está muy orientado al trabajo del BIM, de iluminación. Yo soy más orientado a la parte creativa y diseño de interiores. Entonces tenemos también a Fátima, que es administradora de empresas, y ella le gusta mucho el tema de los protocolos y los cuadros y estas cosas que a nosotros, a mí me abruma ver tanto cuadro y tanto número. Y tenemos a Bea, por ejemplo, que es la ilustradora y que es la que de alguna otra manera nos ayuda a tener
el background de lo que está haciendo el joven, porque es muchísimo más joven que nosotros y nos ayuda mucho este pivote. Entonces, es una rebeldía y este conjunto de decir, ok, yo soy esta profesión, pero puedo hacer algo más. Entonces, a partir de esta rebeldía con conciencia, empezamos a desarrollar nuestros pensamientos de desarrollo y obviamente todo centrado alrededor del proceso creativo. Y sobre todo, ¿sabes? Y algo más allá de la creatividad, es de nuestras malas experiencias en el aula. No saben, o sea, nosotros nos hemos quejado tantas veces de profesores y no solo porque bien o mal, creo que es una discusión, o sea, un profesor malo o un profesor bueno es una discusión que es muy subjetiva, sino en términos de las experiencias. Es decir, yo voy a una experiencia de aprendizaje y quiero realmente aprender. Quiero que sea enriquecedora, que tenga, sabes, que sea positivo o negativo en el sentido de que a veces, por ejemplo, yo he tomado cursos que no me funcionan, pero viví la experiencia y no me funcionó. Entonces, ese enriquecimiento a nivel de los procesos de aprendizaje nos ayuda a la desescuela. Ya vamos a ver, porque esto es un ramal que es complicado explicarlo con palabras, pero lo iremos viendo poco a poco. Entonces, ¿saben? Y justamente esta es la filosofía de la desescuela. No sé si a ustedes les ha pasado, supongo que a Pedro, a cualquiera de la gente del chat o a la gente que nos está viendo ahorita, De le ha hecho, pasado. ahorita nos están viendo varios docentes. Porque igual Para, les compartí, o para sea, que le tengan con ojo. dedicatoria, con dedicatoria. Colegas, colegas docentes. Entonces, ¿alguna vez nos ha pasado como estudiantes que nos da una gran pereza ir a clase y decir, pues estoy en la clase y para cuánto falta para terminar? O sea, y de verdad tengo que ir a la siguiente clase y para qué voy a ir si igual va a poner el famoso a PDF enriquecido en el Classroom, va a poner un PowerPoint todo desordenado y, ¿saben? Y esto es como para el subtítulo de la situación. A veces nosotros como docentes le exigimos a nuestros estudiantes lo que nosotros no estamos haciendo. Entonces ahí para que lo tengan como paréntesis. Entonces imagínate, o sea, ¿qué ganas te van a ir vos de aprender? O sea, vos decís, mándenme el PDF, mándenme, ¿sabes? Esta presentación pudo haber sido un correo. Ya, mándenme el correo con los PDF enriquecidos y tranquilo. Eso es lo que piensa el joven actualmente. O de repente, ¿será que pasé, estuve en la clase, aprendí algo en la clase? O si solo fui porque la asistencia, ¿va? Porque en las universidades obviamente el porcentaje de presencia es un valor importante, ¿no? Y voy por una obligación estructural, va casi que, o sea, voy a clases porque ni modo. Y hoy con la virtualidad, digamos que me conecto y estoy ahí porque pues sí, va, me tienen que ver ahí. So, imagínate las situaciones que paso, o de repente está sentado, yo sigo en la virtualidad, estoy aquí en mi cuarto y digo, o sea, debería estar en la playita con la computadora, si es que tenemos los recursos de computadora, y decís como, qué chivo, ¿no? O sea, podría estar en la playa recibiendo mi clase, o por qué estoy aquí conectado a por ejemplo, yo doy muchas clases en la mañana, ¿por qué estoy conectado a las 7 de la mañana cuando podría estar durmiendo? Aunque esa es una queja muy fuera de la actividad, pero podría estar haciendo otras actividades. O sea, cuando tenés ese balance de que tu actividad de aprendizaje se vuelve una carga, y esto sobre todo en educación formal, decís que estamos haciendo mal. Y justamente de ese pensamiento surge la desescuela, surge de que no, de verdad que de tener estas malas experiencias de que vos como estudiante te dices, me siento inútil por esto, aunque esto ya lo vamos a ver que es parte también del proceso creativo. Muchos te dicen que no sos creativo porque no respondes a lo que él espera de vos, cuando no debería hacer este camino. O de repente, ¿sabes? Me estreso solo porque tengo muchas actividades o porque no sé o no se me dieron los recursos necesarios para poder resolver. O sabes, o de repente ya no quiero estudiar esta carrera porque tuve un encontronazo con un profesor porque me dijo que no soy creativo. O de repente yo recuerdo mucho para mal a un profesor que decía, aquí la mitad de estos alumnos no deberían de ser arquitectos. En aquel momento me pareció grosero. Hoy me parece un adefesio educativo que alguien que esté enfrente de vos te venga y te diga, o sea, con estas palabras motivadoras de,
es que no todos van a ser arquitectos. Bueno, y es que yo me escribí arquitectura, va. Yo tengo el interés de ser arquitecto o arquitecta. Entonces usted ayúdeme a cumplir la meta, ¿no? Entonces, Fíjate que en esa parte, recordemos que todos somos producto de una matrix, ¿verdad? Si lo queremos ver exacto. así. Entonces, hay muchos, digamos, estamos sabedores ya con un sentido crítico sano de que hay muchas piezas del sistema que pueden mejorarse. Y es parte, digamos, como del deber ser, ¿verdad? Ya estando en un puesto en donde uno puede incidir. Es decir, Exacto. bueno, ¿y cuál es ese puesto? Bueno, unos están en las aulas, otros están en la obra, porque hay que incidir, o sea, no solo en función del trabajo, sino como de ciertos valores humanos, Claro. que al final, o sea, Es que, ¿sabes? irónicamente uno no lo recibe, ¿verdad? Donde debería. Y justamente, ¿sabes? Es tan increíble que muchas veces nos centramos en la acción educativa, en la estructura programática, planificación, objetivos, y se nos olvida que estamos tratando con gente, personas con necesidades, con intereses, con sueños, y que, ¿sabes? O sea, también puede generar una relación horizontal con ellos. Obviamente esto no lo estoy inventando yo, sino que hay teorías alrededor de la educación que hablan mucho de esto, de que la horizontalidad te genera una construcción del aula, aprendizajes positivos, aprendizajes activos, la falta de este centralismo que tienen muchos docentes en controlar todo lo que sucede en el aula, por el miedo, y te lo juro, esto puede ser una plática de ejercicio docente del aprendizaje creativo, porque esto es un tema que podemos parar y no podemos parar de hablar. Entonces, imagínate toda esta situación que pasa en el aula y está pasando día con día, está pasando en diferentes niveles, en diferentes carreras, en diferentes situaciones. Obviamente nosotros, por nuestro bagaje profesional, nos centramos en la creatividad y porque yo siempre y justamente por el crecimiento profesional, mis padres me llevaron a escuela de arte, estuve en el CENAR por mucho tiempo. Entonces, vos decís, o sea, he crecido y me ha ayudado tanto los procesos creativos, música, pintura, el tema del arte, del clown y demás, ¿por qué no darle un poco más de importancia y desarrollar esta experiencia positiva de crecimiento y que lo puedas unir a tu ejercicio profesional como tal y como persona? Porque, y aquí te hago un paréntesis grande, yo sí creo que el aprendizaje creativo, junto al pensamiento crítico, te puede llevar a generar una transformación de sociedad. ¿Por qué? Porque a partir del análisis contextual del entorno y todo lo que sucede, de esta necesidad de explorar, puedes empezar a pensar de diferente manera y te vas a dar cuenta que si bien es cierto, hay cosas que se han hecho a lo largo de la historia de una manera, no significa que eso haya sido la mejor manera, porque obviamente tenés el contexto, tenés un montón de situaciones. Es decir, y lo regresamos al aula, porque Juanito haya dado 40 años de clase, no significa que lo esté haciendo bien. Tiene la experiencia de los 40 años, pero no estamos tan seguros de que sí lo ha hecho bien. Y este es otro punto que también lo estoy investigando mucho, de la necesidad del perfil de un docente. Pero esa es otra parte. Ya que ya me estoy... Ven cómo me mezclo, porque es que así funciona Lo que pasa es que es muy difícil de vincular todo esto desde un sentido aspiracional, o sea, de lo que uno hubiera querido. Pero ahora puedes decir, yo quiero esto para mis congéneres, ¿vea? O sea, para los que vienen detrás Claro. y poder hacer un antes y un después. Entonces, digamos que el objetivo de la desescuela es despertar creativos, o cuál es como digamos el elemento, el factor de valor que la desescuela puede ayudarnos a todos a caminar o no sé por dónde induce la experiencia de esa escuela, por decirlo así. Fíjate que lo podemos resumir. Lo hacemos de diferente manera. Yo creo que primero es romper paradigmas de lo que significa ser creativo.
justamente, y ustedes pueden ir a YouTube, Pleca, de esa escuela, el martes sacamos un video que lo hice para mis chicos de pensamiento creativo de la Universidad Dr. José Matías Delgado, en el cual justamente hablo de esto, de esta figura del creativo, aquel que fuma cosas, el que, o sea, de la nada se imagina cosas, o sea, romper ese paradigma del creativo, o sea, quitar, eso, ese es el primero, o sea, el creativo somos todos, cada uno a su manera. Como te decía, de repente nosotros tenemos a un abogado que no pareciera que es creativo de entrada por el perfil, pero que nos ayuda un montón en nuestros procesos, porque su pensamiento más racional y mezclado la parte creativa nos ayuda un montón. Entonces, todos somos creativos. Eso, primero, romper el paradigma de la imagen del creativo aislado. O sea, todos podemos ser creativos con la construcción y el desarrollo de competencias particulares. Y aquí, ¿sabes? Hay un punto importante. Es que nosotros trabajamos mucho con el autodescubrimiento y lo repetimos en podcast, en los streaming, en todos lados. ¿Por qué? Porque sí creemos, y por experiencia propia, que el aprendizaje creativo surge mucho de tu interior, de tu corazoncito, de tu alma, de como quieras llamarlo a nivel romántico. O, si lo pones un poco más racional, desde la perspectiva y de la experiencia propia. A partir de eso, vos tenés que entender qué sucede en tu cabecita. Y a partir de eso, unir todos los puntos y construir el monstruito que puede ser tu creatividad. O sea, la tuya, tu proceso creativo no es el mismo que el mío. Y podemos ser el mismo problema, pero sí estamos desarrollando un proceso creativo. Ya después podemos hablar de un proceso de innovación, ¿va? Como hemos hablado. Mucho también, ¿sabes? Otro punto importante es, y esto lo estamos desarrollando y será a muy largo plazo, es el tema de la investigación creativa, muy relacionado al aprendizaje y a los procesos creativos, como les te digo, de diferentes perspectivas. Eso lo trabajamos mucho en el blog, pero sí creemos que escribir es importante en nuestros procesos creativos. Y lo dice alguien que hace un par de años no te escribía nada, y hoy tratamos de escribir por lo menos cada 15 días diferentes miembros del grupo de la desescuela. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, hace poco mi parte arquitectónica no se me olvida, estoy tratando de entender y comprender a nivel arquitectónico conceptual el tema de la escuela, cómo es que en 200 años no hemos cambiado esa estructura, por ejemplo. Entonces, eso implica una investigación. Entonces, y también, y creo que una de las partes importantes es ayudar a la gente a desaprender. Somos un espacio de desintoxicación para que toda la conformación de pensamientos que has tenido en la educación formal, de tus padres, de lo cultural, de todo esto, con un recurso educativo como lo tenemos en la desescuela, a través de los cursos, a través de los streaming, a través de todo este bombardeo de información, te ayudamos a desaprender. Este es un proceso dolorosísimo. Este quizás es el proceso más doloroso de tu vida. ¿Por qué? Porque es romper ciertos paradigmas que vos has creído toda tu vida que es correcto. Vos siempre has creído que el creativo se tiene que vestir de una manera, tiene que pensar de una manera. Si no conoce el design thinking, no es creativo. Si no ha leído, por ejemplo, yo ocupo mucho un libro que se llama Robar como un artista. Si no lo has leído, no sos creativo. Mentira. O sea, todos estos procesos que se construyen a partir del espacio positivo, de conectar con nuestra comunidad, son buscando justamente el autodescubrimiento creativo. O sea, nos olvidamos de los formalismos y decís, este chico tiene capacidades, pero él no sabe que tiene estas capacidades. A partir de la observación y el análisis, te ayudamos, o te ayudo, o el tutor que esté, te ayuda a llegar a ese nivel. Y sabes, y lo ocupo mucho en las clases en la universidad. La primera semana los chicos, o sea, vos no sabés cuántos insultos puedo llegar a tener, pues, obviamente esos educadores te caen, pues, porque no me entienden y demás. Pero cuando llegan a la última semana, ese crecimiento que tienen y que ellos mismos se dan cuenta del crecimiento, sin vos estar como muy metido en ello, genera un proceso. Y es justamente la desescuela. Entras en un proceso, llámalo de aprendizaje, te metes a nuestros espacios positivos y a través de la exploración de una línea de autodescubrimiento, te das cuenta que pues puedes ser el creativo que en algún momento la educación formal o alguien en tu vida te dijo que no podía ser. Entonces ahí surge la desescuela.
Es que fíjate que yo creo que también tiene que ver como con la oportunidad que el individuo tiene de descubrir su vocación Ujú. y hacer una valoración de sus talentos, pero no todo el mundo lo tiene, o sea, por diferentes razones. Puedes hablar de pobreza, puedes hablar de muchas limitaciones o de las diferentes dimensiones de la pobreza, pero en el caso de los que tienen el privilegio de acceder a un proceso de formación académica formal, superior, a nivel universitario y es parte, digamos, de la audiencia que nosotros tenemos en nuestra comunidad CADES. Es decir, tenemos muchos arquitectos, muchos diseñadores, tenemos un buen porcentaje de estudiantes que están conectados con esto y es parte como de la meta constante de poder llegar y trasladar estos mensajes, ¿no? De decir, hey, mira, no andas tan perdido, o sea, como de generar estos vínculos, pues, porque a pesar de que hay tanto medio para comunicarse, pero muchas veces no hay, los medios No, no se ocupan para informarse o no tenés realmente como... como una interacción, o sea, Ujú. como que muy sana o muy franca. Y es que, Entonces, ¿sabes? Es que eso sucede obviamente por unas carencias de un sistema educativo que probablemente lleva muchos años sin actualizarse y que está, yo hace poco lo leía en un artículo que habla mucho que el sistema educativo en El Salvador, desde que nació el sistema educativo como tal, siempre ha luchado por mantener el status quo. Ustedes analicen las diferentes currículas y decís, o los programas de educación y vos decís, ¿cuál es el objetivo de este programa? Llámenle como le quieran llamar a lo largo de la historia. Entonces, ese es un problema. Y nosotros a este momento estamos trabajando a nivel virtual, porque por la necesidad que se nos ha dado y porque tenemos el privilegio de poder llegar a estos medios. Eventualmente, si quisiéramos llegar a tener un impacto más social, o sea, ¿y darle... qué actividades o qué, digamos, o sea, digamos, si lo hablamos en términos de cuáles son las principales actividades que hace la desescuela, en términos programáticos o a nivel, digamos, de la oferta social cultural que tiene la desescuela, no va a decir la oferta académica porque Sí, porque no, no, te puedes desmayar, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué es lo que la desescuela puede compartir con diferentes grupos sociales, si lo querés ver así, ¿verdad? Ajá, Fíjate que si querés, te voy a responder eso, pero te quiero contar la filosofía de esa escuela para que dale, tenga un sentido lo que hacemos. Y dale, es que justamente lo que hemos hablado, la desescuela es parte del concepto principal de desescolarización. O sea, es una educación libre, imprudente y rebelde. Es decir, cuando hablamos de educación libre significa que el responsable de tu aprendizaje en su mayoría es el individuo que está dentro de la acción educativa, o sea, vos como estudiante. Y el desaprender, justamente lo que hablamos, olvidar de paradigmas y decir, ok, hoy estoy abierto a cosas nuevas, o sea, estoy abierto, por ejemplo, nosotros tenemos una actividad de ocupar un tubo de papel, ok, estar abierto a que qué puedo hacer con ese tubo de papel. No te voy a decir más porque obviamente esto es revelar alguna información que nos sirve mucho en los primeros cursos. Y somos un laboratorio y esto no lo he mencionado, no lo había mencionado porque creo que hoy que entendemos toda esta maraña de pensamientos, entendemos, un laboratorio es porque nosotros mismos exploramos maneras de conectar, maneras de llegar al joven, maneras en que nosotros nos podemos sentir cómodos en un ambiente de construcción de aprendizaje y somos y estamos tratando de incursionar en el tema de gamificación, que es básicamente aprender a través del juego, pero un juego orientado hacia las diferentes competencias de vida o educación para la vida como tal. Y clave es que tratamos de estar o construimos metodologías disruptivas, pero muy centradas en educar al ser, o sea, educar a la persona en sus diferentes dimensiones, a través de estas actividades, a través de estos recursos. Y mucho les recomiendo, si son educadores, deberían de leer de Edupong. Edupong es una iniciativa viejísima, o sea, tendrá unos 10 años por lo menos que surge esta iniciativa muy interesante y que habla mucho de estas cosas. Entonces, ¿sabes? La desescuela justamente es pensamiento creativo,
crítico y unimos con el mundo afectivo y emocional, porque no, esta dimensión del ser nos parece importantísima a nivel educativo y luchamos con nuestros propios monstruos. A partir de nuestros propios miedos, empezamos a desarrollar una experiencia educativa positiva, altamente creativa, rebelde y sobre todo fantasiosa a través de construcción de personajes, a través de un montón de circunstancias y canales que podemos llegar a diferentes públicos o a diferentes personas. O sea, una persona que esté altamente a nivel académico, que tenga ¿qué? Maestrías o doctorados, y podemos ponernos a la altura de ellos, obviamente, y puede ser un niño. Podemos tener esos niveles porque utilizamos recursos que sabemos que todas las personas pueden desarrollar. Entonces, esto es como el mundo o el universo de la desescuela. ¿Y qué hacemos? Hoy sí te puedo responder. ¿Qué hacemos? Vale. Básicamente nosotros tenemos 5 líneas de acción. La primera, y creo que es la que más mimamos y la que más queremos, es el podcast de la desescuela. El podcast no es algo que vos podás como escuchar cada 15 días que lo hacemos, porque siempre lo hemos considerado como una enciclopedia de vida y de experiencias. Hablamos de temas que a nosotros nos hubiera querido tener o que alguien nos contara en su momento, ¿sabes? Por ejemplo, el de mañana, pues, haciendo el comercial, mañana a las 5 sale el podcast en YouTube y en Spotify. Vamos a hablar de un proyecto a la vez, porque los jóvenes tienden a hacer un montón de cosas y no terminan nada. Y obviamente les damos nuestro consejo del problema del multitasking, por ejemplo. La semana pasada hablamos sobre, ¿qué hablamos? Sobre el título. Creo que el título académico no lo es todo, por ejemplo, sino que hay dimensiones del ser humano que tenés que desarrollar y que a partir de eso tu título académico puede tener un sentido. O sea, no solo es para estudiar por estudiar, va. Entonces, o sea, porque, y esto sí salió mucho del contexto local, es que hablan, por ejemplo, es que este profesional no pudo haber pensado eso. Pues que vos no sabes cuál es su formación real, cuál es su forma de pensar. Entonces el título no está asociado a eso. Eso lo discutimos y eso sí lo hacemos con Cristi. Un saludo a Cristi si nos está viendo, que es que mano derecha en el podcast y fue el primer proyecto que nosotros hicimos. O sea, ese es el proyecto que lanzó formalmente la desescuela hace justamente 2 años. Llevamos 53 episodios porque los hacemos quincenalmente porque todavía no hemos llegado al punto de vivir de la desescuela, pero eventualmente lo haremos. Pero cada 15 días, 53 episodios que estamos súper contentos de tenerlo. Y eso mismo abre la oportunidad del canal de YouTube, youtube.com/pleca desescuela, en el cual justamente lo que te decía al principio, la pandemia me hizo también transformarme como educador. Yo estaba muy acostumbrado y mis clases eran muy presenciales, en la universidad y a desarmar cosas y a que resuelvan. El estrés controlado que le llamo, o sea, te doy un problema y resolver. Entonces, la pandemia fue como, ok, ¿cómo traslado esa acción que es muy desescuelera a el mundo virtual? Y a partir de eso surgen los videos de la desescuela. Los videos, y eso, el canal de YouTube está, aparte de tener el podcast hace 2 años, activamente en videos todos los martes, casi, sobre creatividad. El martes pasado, por ejemplo, hablamos de significado de la arquitectura, de la creatividad. Yo tengo una vertiente de interés investigativo sobre la narrativa y la construcción del lenguaje arquitectónico, cómo ir construyendo, cómo se construye un concepto de diseño. Y ahí hay un montón de líneas que son básicamente videos que complementan la experiencia de nuestros chicos de la universidad, pero que realmente son un ganar-ganar. Aprovecho ese tiempo que hago el video para pues presentarlo en la desescuela. Y esto es como más videos, más estacionario, y lo puedes ir a ver, como la enciclopedia de conocimiento y de vida. Tenemos el tema del streaming, que llevamos 6, 7 meses en Twitch, twitch.tv desescuela, se pueden suscribir, muy bien, nos pueden seguir, y si quieren, pues ahí soltarnos $5 por suscripción, pues también. Y tienen contenido lunes, miércoles y viernes. Lunes, por ejemplo, hablamos y nos quejamos, es un espacio de aprendizaje basado de la queja. O sea, es decir, con Guille, uno de mis mejores amigos, nos quejamos sobre un tema, obviamente con el sentido de aprendizaje. El lunes pasado hablamos sobre el paradigma de tener hijos. ¿Por qué la gente nos obliga a tener hijos?
Y el programa se llama Dos no tan viejos porque realmente no nos sentimos tan viejos, pues, o sea, todavía no llegamos a los 40, así que, o sea, platicamos ahí y tenemos dinámicas, son espacios, Twitch es un espacio gamificado muy, muy interesante. Los miércoles jugamos, bueno, jugamos, yo juego, pero estamos tratando de cambiar este formato, hacerlo más juego de aprendizaje. Ya te lo voy a contar como al final. Y el viernes tenemos a nuestras dos chicas, a Fátima y a Cristi, que hablan desde la perspectiva más tranquila, porque ellas son súper tranquilas y hablan sobre experiencias de la vida. Les encantan los Royals, por ejemplo, los reyes y reinas europeos. Hablamos, por ejemplo, de series de Luis Miguel, todo obviamente con el enfoque de aprendizaje. Aprendizaje, este quizás es un aprendizaje mucho más de vida, pero la creatividad se viene en el tipo de formato, porque utilizamos croma, los intros a veces son los personajes que tenemos un moped que se llama Carlitos, yo hago un personaje que se llama Juango, que es una versión latinificada y salvadorenizada de Vincent Van Gogh, y ahí lo pueden ver, son recursos que nosotros utilizamos. Y quizás lo más serio, por lo que la gente, y es nuestro producto quizás principal, es el tema de los cursos, tanto presenciales como virtuales. Y tenemos la parte más seria de la rebeldía, que es también parte del blog, que es una parte más de investigación formal. Es decir, contamos elementos de experiencia, pero desde una formalidad que el formato blog no los permite. Entonces, si me hablas de qué hace la desescuela, es todo esto. Hacemos podcast, hacemos videos, hacemos streaming en vivo educativos, hacemos blog y hacemos cursos y talleres. ¿Qué es lo más importante? Es que en todo este universo la gente puede encontrar un lugar donde se sienta escuchado, donde se pueda quejar, donde pueda no sentirse el raro, donde pueda aprender un poquito sobre la experiencia de nuestra vida o dialogar o debatir temas que probablemente en otros lugares no los encontramos. Quizás, ¿cuál es la parte más creativa de esto? Obviamente son los cursos y los talleres, y digamos que toda la parte de streaming y demás es mucho más de pensamiento crítico y rebeldía, porque creemos, y de verdad lo consideramos así, que la creatividad no solo es que la expresión artística como tal, sino que también tiene que ver mucho con el análisis y el pensamiento crítico de la situación. Y a partir de eso, pues tenemos todas estas aventuras. Esto hacemos en la escuela. Mira, fíjate que, bueno, Parece un monstruo y es un monstruo. estoy leyendo un par de comentarios y bueno, nos dan muchos saludos, ¿verdad? Beita de Chávez está por ahí, está saludando a Rafa Tobar, Cristi Cornejo, Vita Lara, Fátima, Vilma, está por ahí. La familia no abandona. Nuestra presidente Leonora Sol y otra Mara más. Y entonces queremos darle las gracias por estar acompañándonos y también comentarte pues que este espacio también ha sido como producto de tener como estos experimentos sociales, ¿verdad? Pero enfocados en nuestra comunidad profesional, o sea, y esa es la idea, poder compartir este tipo de valores que nos hagan salir, o sea, de la rutina del activismo profesional y también del activismo, podríamos decir, del activismo laboral, o sea, también, porque muchos nos quemamos la cabeza, o sea, tratando de resolver problemas, pero no permeamos los problemas de valores humanos. Entonces, yo creo que por ahí, con esa manera de incidir en toda esta dinámica, pues, o sea, de cómo podemos, al final, disfrutar más lo que hacemos, encontrar elementos de realización personal, no solo profesional, en lo que hacemos, con todo lo que hacemos poder ayudar a otros, transmitir experiencia y esto llevarlo a nuestros círculos, o sea, cercanos, pues. En pocas palabras, si uno recibe gratis, también dar gratis, o sea, no todo es para uno, ni para adentro, porque en este medio tan aparentemente competitivo, por el producto del mismo entorno, pues, o sea, de la misma matriz, al final nos damos cuenta que hoy no es tan cierto. ¿Por qué? Porque hay más información, hay como una especie
más allá de lo que cada quien pueda creer, ya sea su religión o su fe o sus principios morales, lo que sea, es importante saber de que es necesario buscar el bien común. Y para eso, o sea, vos que estás ahí en las aulas, pues, pues sí, pues necesitamos nuevos seres que vengan a darle continuidad a algo, que crean en algo y que sigan transformando este mundo que bien jodido nos lo han dejado. Pero no basta con criticar eso. Nada. Entonces, sin duda, mira, desde acá te felicitamos, nos sentimos muy contentos de encontrarnos en este camino, de hacer cosas aparentemente raras, pero con sentido. Y que Claro. los que nos puedan criticar, que nos critiquen, pero que al mismo tiempo nos aporten. ¿Verdad? Sí, y Y fíjate que, no, algo así creo. y es que justamente lo que decís, y es esta necesidad de decir, o sea, tengo los recursos, es decir, he estudiado, me he preparado, he tenido una experiencia, y digo, ¿por qué no replicarlo a través de diferentes maneras? Y justamente es que, sabes, a veces, obviamente, te podría explicar la filosofada a nivel técnico de academia y demás, pero es que la desescuela surge justamente de esa necesidad, de decir, yo quisiera que la gente tuviera una experiencia creativa como probablemente yo no la tuve hasta muy grande a nivel de la educación formal. Y es que, o tener un lugar donde no necesito ni preguntar o tener esta conexión con las personas, pero que de repente no sepa qué hacer porque estoy abrumado por los proyectos. Y quisiera enfocarme, puedo escuchar el podcast de la desescuela, Spotify, YouTube, y podcast de la desescuela, si lo pueden buscar, y que de repente pueda sentirme arropado por esta comunidad de rebeldes, que justamente nuestra comunidad son, o sea, lo llamamos así, los rebeldes, porque a partir de eso, ¿sabes? Podemos sentir y construir esta comunidad de que no te sientas solo. Por ejemplo, te sentís súper triste y de repente querés escuchar que alguien está peor, escucharnos el lunes y mirando el lunes en Twitch. Yo así como, ese señor se está quejando, ¿por qué me voy a quejar yo de lo que estoy haciendo? O nos metemos en el chat y nos quedamos tontos. Entonces, ¿sabes? Justamente surge por esa necesidad de buscar un punto de encuentro que yo sé que hay mucha gente que tiene, como yo lo tuve en un momento, esta idea de decir, es que la creatividad puede ser algo y que todo el camino que yo tuve que desarrollar fuera de la universidad, qué cursos, qué esa experiencia que sí es importante tenerla, pero que ya empiecen 3, 4 pasos adelante, o sea, que es decir que, y podemos, ¿sabes?, unirlo con la plática al inicio. Este es un proceso creativo como tal. Mi formación es creativa desde la arquitectura del diseño de interiores, expuesta a nivel educativo, pero podría llegar a ser innovación, pero probablemente no sea nuestro tiempo. Y probablemente yo solo estoy aplanando, yo siempre lo he pensado así, probablemente estoy aplanando el camino para que venga alguien más y que de repente empecé un bombardeo de educación creativa en El Salvador. O sea, eso sería increíblemente fantástico, ¿sabes? ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar a a una verdadera revolución a nivel de pensamiento. Y esto lo asocio mucho y les recomiendo mucho que lean sobre la Segunda Edad Media, por ejemplo. Dicen que estamos en una segunda edad media. Nos podemos poner fatalistas y podemos decir, es que el pensamiento no se desarrolla el pensamiento crítico, creativo y demás. Y nos quejamos todo. Pero, pero, como creativos es como, hey, no me voy a quedar sentado, ¿va? Tengo que ver qué hacemos, hagamos algo. Y si pasa la segunda edad media, puede pasar el segundo renacimiento a partir de una transformación. Y esto puede ser una transformación pequeña de que alguien que vea nuestro streaming, que me vea a mí con la barbita haciendo Juango, o que vea a Carlitos con realmente nuestro jefe, de repente lo vea y diga, hey, se pueden hacer cosas diferentes. Y a partir de sí, construir una revolución educativa y creativa, con un sentido. Es que fíjate que, bueno, con esto que nos estás contando de utilizar una herramienta de personificación, es como también recordar, y a algunos les va a costar, ¿verdad? A otros quizás Claro, no, que todos tenemos como un alter ego, ¿no? O sea, todos tenemos un otro yo y ese otro yo a veces está encerrado ahí.
Entonces, es como de poder vislumbrar esa posibilidad de siempre buscar como la autenticidad, pues, porque muchas veces, o sea, nosotros estamos como en este marco del profesionalismo, y es cierto, estamos en una asociación de profesionales, pero el objetivo de estar asociados es para estar unidos, o sea, para estar pensando qué se puede hacer, o sea, Cabal. no para estar pensando qué nos van a decir qué hacer. Entonces, o sea, el sentido crítico va para nosotros, pues, o sea, este es un mensaje para nosotros, o sea, para los arquitectos y para los ingenieros y para los que crean que son creativos, y los que están seguros que son creativos, o los que están en ese proceso, Yo a lo, todo, yo lo pusiera en duda. o sea, por eso mismo te digo, es Sí, como una posibilidad, o sea, no podemos dar nada por sentado porque estamos, exacto. y estamos en constante evolución, aprendiendo todo el tiempo. Es decir, o sea, sentémonos un momento y después de filosofar y toda la cuestión, valoremos realmente para qué somos buenos, o sea, para qué estamos haciendo bien y qué podemos hacer mejor, o si queremos aprender otra cosa. Y es que, ¿sabes? Es como te decía, es una etapa de autodescubrimiento. Es que justamente diste en el clavo. Vos puedes tener un alter ego, pero, por ejemplo, ¿cómo lo descubrí yo? Con una experiencia, una exploración creativa que me llevó a entender que esta habilidad o sea, obviamente tengo que trabajar mucho, pero para menos intentarlo hacer, viene de una exploración creativa de autodescubrimiento, y eso, y eso te tomará mucho tiempo. Y esa es otra cosa de lo que genera un problema de la inmediatez actual. Es que la gente cree que ser creativo solo es responder hacia una respuesta. O sea, es decir, por ejemplo, parecemos máquinas creativas, más que realmente disfrutar el proceso que nos lleva a llegar a un resultado Lo que pasa es que arquitectónico. acordate que vivimos en un tiempo frenético, Sí, y, así. y de una aparente competitividad, o sea, que al final, eh, ese es otro tema, vea, que quizás algunos no estamos totalmente preparados para esa plática, pero o sea, qué es ser competitivo y qué no, pero fíjate Ajá. que, o sea, tratando como de causar esto, no podemos dar respuestas sin tener un contexto claro, y no toda respuesta va a ser solución. Sí, y no, Entonces, y no toda respuesta es una respuesta como tal. exacto, pero fíjate que, o sea, digamos, hablando de dos o tres, o resumiendo esto que hemos hablado en dos o tres frases, yo agregaría una, y es que Ujú. hacemos lo que hacemos porque de alguna manera nos sentimos felices y queremos seguir siendo felices. Claro. ¿Qué otra agregarías vos? Totalmente, totalmente. Fíjate que yo no sé, de verdad que a mí yo siempre lo digo, para mí la desescuela es producto de las circunstancias de la vida, de encontrarme gente que me ha apoyado, que eso es muy importante, los amigos que te pueden cuestionar, pero al mismo tiempo que te cuestionan, te están ayudando, y sentirte y sobre todo suele pasar, ¿sabes? Cuando te gradúas, crees que lo has logrado todo, y realmente es el principio del camino. A esta altura todavía podría decirte que me falta mucho por explorar, y creo que eso es importante, que aprendamos a disfrutar el proceso, y que a partir de este proceso de autodescubrimiento, el camino que nos lleve hacia donde nos lleve, dejemos que fluya. O sea, de verdad que si yo te hiciera un resumen de los 10 a 11 años que han pasado, o sea, he llegado aquí a causa, y la desescuela surge justamente a causa de una secuencia de acontecimientos, que el estudio de la vida, de hartarme de trabajar de 8 a 6, de tener este impacto y esta tristeza de un sistema educativo formal que debería de ser muchísimo más. Y no estoy diciendo con esto de que todas las universidades son malas, no, hay muchas universidades que han pensado, pero que el proceso de cambio es mucho más lento, y eso también hay que entenderlo. Entonces, imagínate esa secuencia de disfrutar el proceso, y me decís, llego a esto y estoy aquí con vos, y es como, o sea, la secuencia de actividades me ha llevado a este momento. O sea, la pandemia surgió por algo. Yo recuerdo mucho el tema de la pandemia, la gente, es que la pandemia nos ha venido a arruinar. Bueno, sí, nos ha venido a transformar, porque nosotros, por ejemplo, teníamos un curso ya listo y preparado, planificado,
como 2 semanas después de que nos encerraran. Ya lo teníamos, o sea, suerte que no lo habíamos pagado, pero ya teníamos el lugar, ya decía como, este es el lanzamiento de la desescuela formal en cursos. Y no pasó así. Entonces fue como, ok, ¿qué hacemos? Y empezamos este proceso de un acontecimiento que a todos nos pasó y nos golpeó de diferente manera, es decir, cómo nos transformamos a partir de esto. Nos ha tomado, hemos hecho un par de cursos en línea, pero ¿sabes? Fue analizar la situación, que qué hacemos de lo malo, transformarlo a algo bueno. Y yo le agregaría eso, disfrutar mucho la experiencia más allá del resultado. Si es que sale bien, puya, qué chivo, me alegro por ustedes. Si sale mal, bueno, también aprendimos y ver qué pasa si sale mal o sale bien. O sea, no siempre tiene que ser este logro positivo. O sea, y esto tiene que ver mucho con la cultura de la meritocracia, de que todos los éxitos deben de que ser positivos. No, si hay éxitos, por ejemplo, que solo vos sabés cuánto te ha costado llegar. Por ejemplo, te lo juro, nos ha llevado casi 50 episodios tener el sonido que nosotros queríamos en el podcast de la desescuela. Hemos comprado micrófonos, ya no lo hemos usado, hemos utilizado otros que encontramos y aprendimos a utilizar el sistema adecuado. Me vas a decir, ¿es perfecto? No, pero es un logro que nosotros tenemos y que yo me siento súper orgulloso de él. O sea, nadie te da paja ya. Ajá, no, porque ha sido un proceso de investigación y de que entender y que las interfaces, que aquí, que allá, o sea, un proceso de aprendizaje que el proceso me ayudó a entender un montón de cosas de la virtualidad, del streaming, de hacer el croma, o sea, el proceso me ha llevado a esto y de verdad he disfrutado toda esta etapa de no saber qué hacer y demás. Entonces, fíjate que yo eso le agregaría y tal vez también me gustaría que habláramos de cómo lo hacemos en la desescuela, ¿sabes? Como para terminar, como el proceso perfecto de la desescuela y pues también después podemos abrir las preguntas para Claro. que si alguien quiera preguntar o sea, aquí podemos seguir hablando. Créemelo que hemos tenido programas de casi 3 horas hablando y ahí hemos estado. No me pregunté ni cómo lo hacemos, así que fíjate que no sé si quieres agregar algo antes de que yo agarre vuelo otra vez. No, la verdad es que, bueno, igual, este espacio es producto de ensayos, prueba y error, o sea, el año pasado tuvimos ahí un salto tecnológico enorme y como te decía al principio, detrás de eso hay un equipo que está dando un soporte técnico, o sea, podríamos verlo así, mira, que hay un equipo que unos están dando un soporte técnico, otros pues están ahí con su buena vibra, ¿verdad? Que Otro, eso es importante también. uno que otro debe estar orando para que no se caiga la transmisión y todo lo demás. No ha llovido, no ha llovido, eso es Habrá importante. otro que está muy agudamente analizando lo que hablamos y todo, pero, Claro. o sea, inclusive hay un esfuerzo corporativo detrás de esto y agradecemos a marcas que creen en este espacio, que creen en el esfuerzo del colegio en un sentido de trascendencia. Y está Sherwin Williams, está Tepla, está Kobe, Olins, Di Marti, Solaire, MS Enríquez, Los Abetos, Incelinza y Sisteo, o sea, que son nuestros amigos CADES, que nos han venido acompañando desde hace un tiempo y que están ahí apoyando, o sea, el accionar y este tipo digamos, actividades que se salen o que se han salido un poco de lo tradicional, porque hoy ya no podemos echarle la culpa al COVID ni que la pandemia, sino que eso fue No. como un detonante, porque los problemas ya estaban. Lo que pasa es que Sí. tuvimos un espacio para poder observarlos. Y, ¿sabes? Y yo le agregara algo, y justamente lo platicamos mucho con el equipo, es que la situación, las crisis son buenas y malas. Son jodidamente malas porque te desnudan totalmente. Te desnuda un sistema educativo que no estaba preparado para nada. Y esto es importante, te desnudó a nivel de competencias docentes. Te diste cuenta que no todos los profesores o educadores estaban preparados para algo que no es nuevo. Ufa, si yo te digo que si habré llevado unos 20 años o sea, hay gente que ha investigado sobre el tema durante 20 años o más. O sea, puedes ir ahí uniendo los puntos de los ensayos académicos y hay 20 o 25 años de análisis y son buenos porque te dan oportunidades como lo que ustedes han hecho y como lo que nosotros estamos haciendo. De hecho, sabes, hay un detalle ahí y es que
no necesariamente, no es algo nuevo, pero depende cómo se retome, y es que el proceso educativo no tiene que ser aburrido, No, porque nada. hay algo que sí es real, o sea, ya entrando en la recta final, digamos, de este primer encuentro que tenemos, y es que estudiantes vamos a hacer toda la vida, porque siempre hay que Toda la estar vida. estudiando, pero nada más que no necesitas estar sentado en un salón de 4x4 o qué sé yo, para poder recibir conocimiento. Entonces, queremos agradecer a nuestros amigos CADES que nos acompañan y a todos los que han participado, y a tus alumnos me imagino que van a ver esto, porque también algunos nos dicen, miren, pero ¿y por qué le invierten tanto tiempo a esto? Bueno, porque esperemos que pueda prevalecer esto en los canales digitales, o sea, nosotros igual tenemos nuestras redes, tenemos un YouTube, tenemos un Twitter, tenemos Facebook, tenemos un Instagram, y ahí por ahí estamos compartiendo la información que podemos generar. Igual vos, o sea, el tema de redes sociales, el tema de comunicación, el tema de un enfoque multidisciplinario desde la educación y para la educación, y ese enfoque y desde la perspectiva del pensamiento arquitectónico. Esta es una pregunta ya para entrar en Esa, en esa recta final que vos decís, ¿verdad? También. que esto puede ser como de media hora más, Ah, pero no, puede ser una recta olvídate. final. O sea, es como decir, A ver, no, pregunte, sí, pregunte. digamos, cómo podemos nosotros entender de que, de que el tema de tener una formación académica, una formación académica, ni te hace profesional al cien No, por ciento ni tampoco te cambia el estatus intelectual? O sea, para decir cómo, como que estuvieras en un escalón arriba de la gente. exactamente, o sea, hablemos de valores, ¿verdad? O sea, mucho de lo que nos has mencionado tiene que ver con el ser, y Con el al ser. final, hacia dónde va enfocado el hacer de la desescuela y sus seguidores o su comunidad. Fíjate que y obviamente debo agradecer también el espacio, ya que aprovechaste a saludar a los amigos CADES, también agradecer estos espacios que nos permiten intercambiar ideas, que creo que es increíblemente importante, y aprovecharlos tanto para los jóvenes, tanto para los que no están tan jóvenes, o nosotros los no tan viejos, y tal vez los que ya, pues ya quizás están en otra etapa de su vida. Así que fíjate que la desescuela o la comunidad de la desescuela es para nosotros lo más importante. Primero porque son quienes ven nuestros videos, son quienes se alimentan de nuestro contenido de streaming, blog y demás. Y obviamente tenemos esta diversidad de actividades porque de partida entendemos que la gente tiene diferentes intereses. Y por eso el equipo es multidisciplinario, porque no puede ser, es que, y lo discutíamos en muchos momentos, es que de repente no podemos solo hablar de arquitectura porque es un público pequeño y en El Salvador es un público complicado. Y ahí lo voy a dejar. De ahí, de repente no solo podemos hablar de nuestros intereses. Por ejemplo, yo puedo hablar mucho de videojuegos, pero de repente un montón de gente, pues no, de repente no está en la onda. Por ejemplo, esta semana terminó el E3 y la gente está contenta o no muy contenta por lo que pasó. Entonces, de repente la gente puede ser, puedo aprender de eso en otro lado. Entonces, la construcción de diferentes situaciones nos permite conectar en diferentes momentos con diferentes personas, porque toda acción educativa de la desescuela es pensado para nuestros rebeldes. Es decir, si estamos, por ejemplo, te pongo un ejemplo claro, el podcast de mañana justamente fue alguien que estuvo conmigo en el grupo Scout, una joven, Lorena, 18, 19 años, y me dijo, mira, ¿por qué no hablan sobre este tema? Claro, o sea, yo podría haber dicho, no, porque yo tengo mi línea editorial y yo tengo mi pena. Agarramos literalmente ese tema y dijimos, ok, ¿cómo lo desarrollamos para que un joven de 17 a 20 y pico de años le sirva? Y siempre pensamos en eso, ¿no? O sea, sabes, es un proceso bien complicado, sobre todo en mi caso personal, porque de repente, obviamente vos tenés, yo tengo mi burbuja académica, estoy todo aquí escribiendo mis ensayos del doctorado, el tema de dar clases, mis proyectos arquitectónicos, entonces vos estás en una burbuja de decir, bueno, es que eso lo deberían de saber, va.
en esta imagen del adulto que lo sabe todo. Y a partir de eso que alguien te diga y te diga, mira, yo creo que este tema puede ser, entonces nosotros también generamos ese vínculo horizontal con nuestra comunidad y que nos va alimentando, porque pues ellos son los temas que ellos necesitan. Y que además de los que nosotros necesitamos, creo que es más importante llegarle directamente a esta comunidad de rebelde a partir de estos intereses personales. Entonces, sabes, muchos de los temas que han surgido en nuestro podcast y escritos y demás, surgen de eso, justamente, de que alguien nos dijo, mira, y fíjate, ¿por qué no hablan de este tema? Y es que puede ser que alguien o una sola persona lo necesite, pero normalmente no es solo esa persona, hay un interés claro alrededor de esto. Por ejemplo, hay un tema que ha sido quizás uno de los podcasts que más tenemos en Spotify con visitas, es el de los jefes malos. Les preguntamos a la gente cuáles han sido sus experiencias de jefes malos. Y obviamente nosotros mediamos y hablamos de las experiencias en la privacidad que se puede tener, porque obviamente nos mandaron las experiencias y solo las contamos. Lo pueden buscar, creo que el 16, 17, por ahí fue, o el 11 y algo, por ahí anda el episodio. Hablamos de jefes malos. Es algo que, ¿sabes? Que viene directamente de la comunidad. La comunidad de rebeldes es lo más importante para nosotros. Y nosotros siempre tratamos de ayudarlos, o sea, y de ayudarlos de una manera no solo por los likes, no solo por los views. O sea, si ustedes se van a ver nuestros canales, nosotros no tenemos tantos views. Y porque tampoco es tan importante para nosotros. O sea, el número en un mundo globalizado, hipertextualizado, hiperconectado, son importantes. Para nosotros no. Nosotros tenemos una comunidad que está en los streaming, comunidad que nos lee, que nos escucha, pero son fieles, ¿sabes? Ahí están, ahí están. Y por eso nosotros lo damos todo por ellos, porque sabemos que si están con nosotros es porque saben que de alguna otra manera nosotros estamos para ayudarlos. Y creo que eso es bien importante, más allá de, como te digo, de que eventualmente, obviamente, tenemos que generar dinerito porque el sistema capital, pues, te dice que tenés que generar, pero realmente la esencia es ayudar a los otros y la comunidad de gente es el centro de todo para nosotros. De verdad, todo gira alrededor de eso y por eso eh, quizás puedo empezar con este camino ya para ir cerrando. Como les digo, el cierre puede ser largo, pero lo hacemos a través de una sincronización creativa, ¿sabes? Construimos vínculos. O sea, la gente que está escribiendo en el chat, por ejemplo, hay un chiste muy interno de los gamer mal dicho. Sí, pero es un chiste interno que la comunidad surgió porque alguien se equivocó y surgen así estas espontaneidades y nosotros lo vamos utilizando. Eso también nos alimenta a los personajes, nos alimenta la aventura, nos alimenta todo. Y es que esta construcción de vínculos positivos nos permite construir espacios positivos de aprendizaje que nosotros mismos aprendemos. Yo siempre lo dije para el episodio 50 del podcast, que el mismo podcast es como una bitácora de aprendizaje desde que grabamos el primero, que, o sea, yo lo escucho y digo, si es que parezco robot al hablar. Y hoy tenemos un escenario, tenemos este escenario justamente aquí atrás, donde grabamos, tenemos la mesa, tenemos los micrófonos, o sea, pero si seguimos siendo nosotros con mejores recursos y mejores herramientas, pero el pensamiento siempre ha estado ahí, sin importar lo que sucede. Entonces, con, tratamos de generar esta sincronización con nuestra comunidad. O sea, un vínculo ahí horizontal bien interesante que se nos ha ido dando y que los streaming nos ha ayudado un montón, ¿sabes? Creo que creo que por la personalidad del equipo funcionamos más en estos entornos en vivo, quizás por la experiencia docente o porque nos gusta saber que la gente nos está viendo, no sé, la verdad no lo sé, pero los en vivos ha fortalecido esta comunidad porque saben que nos van a encontrar ahí y que alguna queja o algo que de repente quieran saber, pues nos pueden encontrar en Twitch, en todas las plataformas que hacemos. Otro es, y esto es bien importante, es que investigamos un montón, investigamos sobre el tema. En este caso, por ejemplo, mezclamos mucho, Cristi en el podcast sabe mucho del proceso de investigación, yo de repente le agrego la parte educativa y experiencia, entonces de repente Guille en Los Dos No Tan Viejos habla desde la perspectiva legal, entonces hay una mezcla de investigación alrededor de cada uno de los temas.
cada programa, cada blog, cada escrito, parte de un proceso de investigación, pero viene de la propia curiosidad, de nuestra propia curiosidad, del por qué, por ejemplo, qué significaría la creatividad, por ejemplo, y a partir de esta curiosidad de que, güey, hablemos sobre eso. ¿Qué sale? ¿Cómo lo puedo vender? ¿Cómo lo puedo comunicar de una manera que no sea un discurso de 7, 8 minutos que se me da? O sea, te pongo una diapositiva y te hablo. La creatividad según el nacimiento, la ley, podemos hablar sobre el tema. Pero viene de una profunda investigación. Cada cosa que nosotros hacemos viene de un proceso de investigación porque no lo conocemos todo. O sea, yo, por ejemplo, y siempre pongo este ejemplo en clases, yo no sabía quién era Camilo, el cantante este de la barbita, así. Ajá. ¿Quién? Bueno, fíjate que un paréntesis en todo esto. Dime. Parte de lo que nosotros pretendemos al promover este tipo de espacios y discusiones de estos temas es también tener conciencia que estamos en el marco de un modelo económico, o sea, Sí, pues sí, obviamente hay que ser productivo, no, obviamente, claro. pero hay iniciativas de multilaterales y todo esto, y hay nuevos modelos de economía, o sea, todo este tema de la creatividad también es muy conocido con el concepto de economía naranja ya insertado, Sí. obviamente en algunas experiencias en Latinoamérica, pero eso siempre ha existido. Lo que pasa es que hoy hay un enfoque de monetizar todo esto. Exacto. O sea, y eso está bien, pues de eso se trata, siempre y cuando haya desarrollo humano, pues Cabal. perfecto, y hay Es que equidad y todo lo demás, y no lo podemos desamarrar, o sea. no solo es el capital a tropa, no solo es, No, venga, por venga, supuesto, venga. y ahí podemos hablar de los ODS y podemos hablar de un montón de cosas más. Entonces, o sea, imagínate, nos has hablado de un modelo, bueno, esta semana casualmente hemos estado trabajando un par de proyectos con un amigo y hemos hablado de conceptos como un modelo de socialización, un modelo de gestión, hemos hablado de un modelo aplicándolo al territorio, ¿no? O sea, un modelo de gestión territorial, de iniciativas, un modelo de comunicación y todo esto. Entonces, estamos como vos decís, vea, a las puertas de un profundo análisis, porque si nos ponemos así como que muy teóricos, o sea, Sí, no, es que no llegamos. los efectos de la posmodernidad aún nos afectan como tercer mundo. Sí. Entonces, y bueno, el que podemos profundizar, pero esa es la tarea, o sea, de los conceptos que digan aquí, la idea es salir a investigar, o sea, Claro, y tomarse esto con calma, pues, o sea, la tomárselo con investigación es calma, ¿verdad? vital. Así como relax para digerirlo más al suave, ¿verdad? Sí, pues sí, o sea, de aquí este es un ataque, o sea, porque hay que aprovechar la hora y media que tenemos, pues. Fíjate que justamente como vos decís, y justamente le pega. Nosotros por eso creemos mucho en la gamificación. Creemos que los procesos de desarrollo personal, de aprendizaje y creativos pueden ser comunicados, expresados y vividos de diferente manera. Entonces nosotros siempre decimos, ok, este es el tema, ¿cómo lo podemos gamificar? ¿Cómo lo podemos hacer diferente? A veces no se puede porque no tenemos los recursos necesarios, a veces sí se puede. Entonces también es dar siempre el tercer paso, decir, ok, ¿cómo puedo hablar de este tema y que sea divertido, dinámico y que de repente pues podemos pasar de una plática increíblemente positiva? Jugamos y generamos una crítica alrededor de una situación a partir de un juego. Por ejemplo, nosotros los miércoles en la Nerd Night, por ejemplo, tratamos de buscar juegos con temáticas sociales, económicas. Jugamos uno que a mí me gustó mucho, que se llama Florence, que habla mucho de la relación y del duelo, de cómo vos tenés esta experiencia con tu pareja y que de repente perdés mucho de ti mismo en una relación tóxica y habla mucho el juego de eso. Pasamos 3 horas quizás, lo jugamos para San Valentín, ¿sabes? Y hablamos mucho de nuestras experiencias malas, de nuestras relaciones tóxicas y nos desahogamos a partir de un juego. Entonces, gamificar creo que para nosotros de la escuela y a nivel profesional como educador, me ha generado la construcción de espacios positivos y de aprendizajes increíble. Entonces, nos permite a través de diferentes maneras tocar temas que probablemente de otra manera no los puedes tocar, porque son
una preconcepción de que son tabú o son una preconcepción de que la gente no habla de eso, porque pues como vos decías, el tercer mundo a veces golpea y golpea duro en ciertas cosas. Y el pensamiento suele ser que, es que eso no lo voy a hablar. Hay maneras de hablarlo y hacerlo de una manera positiva y proactiva. Y también, como les hablaba, para nosotros la comunidad es lo más importante. La comunidad rebelde, creativa y crítica, obviamente aquí puse el chiste de que huyamos de la escuela, pero realmente educarnos es importante, educarnos como construcción de nuestra imagen como persona y como lo que somos como seres humanos, y toda la parte académica como profesional. Creo que ambas cosas son bien intrínsecas, y no podés ser un buen, increíblemente profesional y no sos buena persona, pues de repente ahí te baja ciertos números. Creo que la educación integral es vital, y la rebeldía y la creativa y la parte crítica viene justamente unido a todo esto. O sea, vos no puedes ser creativo sin conocerte a ti mismo, no puedes ser rebelde sin ser crítico ni ser creativo. O sea, es decir, que todo esto se une a una educación integral. Es decir, que vos podés ser el mejor, ¿sabes? Resolver problemas. Sí, pero de resolver problemas a ser creativo hay una gran diferencia. Y es justamente que es el proceso de expresión personal que te da la creatividad. Y Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, o sea, porque es como un dardo al ego y un dardo a la real y verdadera autoestima, o sea, que es muy oscilante cuando te encontrás con un mal cliente, cuando quieres emprender y no podés, cuando te frustras, cuando no te pagan, cuando no te contratan, cuando te dicen que sí, al final es no, o cuando cotizas por gusto, o cuando algo te falla en la obra, o cuando el prototipo que te me falla, o cuando te dicen literalmente que lo que haces no sirve. Pero al final queda en el individuo decir cómo lo va a tomar. Exacto. Y eso viene de ¿sabes? Lo hablamos mucho, creo que las chicas de la quedada lo hablaban en el tema de las habilidades socioemocionales. Tenemos que aprender a manejar todos estos elementos de crisis, porque la creatividad en sí se alimenta del caos. Y no caos en términos metodológicos, porque obviamente hay un proceso metodológico en el cual se puede desarrollar la creatividad y responder de la mejor manera posible, pero como es tan variable y libre, el caos también te ayuda mucho a desarrollar los procesos, entonces tenemos que aprender a manejarlos. Y eso, ¿sabes? Está muy relacionado con este punto de, para que este es uno de los personajes que utilizamos, Juango, es convertir lo soso en extraordinario. Aquí estaba hablando sobre la fuerza de la mente y la creatividad. ¿Lo pude haber hecho yo así, con esta misma camisa? Sí, pero de repente ver a un barbudo con barba falsa, con un sombrero local, y que sabes que es un disfraz, y porque está tan mal hecho el disfraz, porque ese es el sentido, que está hablando de creatividad, o te puede estar hablando de otros temas, vos decís, puedes poner, o sea, generas un vínculo de atención diferente. Entonces, esa es como la filosofía atrás de muchas de las cosas que nosotros hacemos. A veces no funciona, claro, a veces no funciona, pues también porque ese es un proceso de exploración que nosotros mismos nos ponemos esa meta. Hay muchas cosas que de repente decís, es que de verdad que no lo hubiera hecho así. Ok, aprendizaje, anotado. Necesito esto para que sea mejor. Y así vas generando un proceso. Y es un proceso de aprendizaje constante que nosotros mismos vivimos en el laboratorio de la desescuela. Y es que convertir esto de socio extraordinario implica también entender los medios a donde está la gente. A mí me gusta mucho el tema de los memes, y que los medios digitales te pueden permitir hablar de temas como por qué estudiar arquitectura en un momento de parciales, y ahí estás con la cara de este hombre ahí deprimido, ya vemos quién, pero no lo voy a decir. Entonces, buscar medios como Twitch, YouTube y demás te permite buscar a la gente, encontrar a la gente, y que hablemos de estos temas que probablemente en otros medios no se estén hablando. Somos exploradores porque eso es clave. La creatividad surge de nuestras propias experiencias. De este estaba hablando un video que utilizamos y que está en nuestro canal de YouTube sobre la experiencia del usuario. Me fui a comprar un McDonald's
y a partir de eso hablamos de la marca. Me tocó comer McDonald's porque ni modo, hice el esfuerzo por el equipo, pero ahí estamos hablando, explorando sobre el tema. También nos frustramos, créanme lo que a veces, es que se fue la luz a medio streaming, así como el tema estaba súper bien y se fue. No me sirvió, la cámara se nos suele apagar porque hace mucho calor, se sobrecalienta. Vivimos en El Salvador y no tenemos aire. Nos frustra, pero hay que seguir adelante porque pues si toca, pues, o sea, nosotros hemos ido creciendo poco a poco y lo que ven es el esfuerzo de mucho tiempo y de todo el equipo. También nos asusta mucho. De repente, la próxima semana tenemos la semana del educador, por ejemplo. Tenemos a 3 educadores que son amigos míos, son amigos del equipo, pero nunca hemos armado un evento así como tal. O sea, todo puede salir mal y todo puede salir bien. Entonces estamos ahí con el miedo de qué puede pasar. Y es normal, pues, pero es parte del proceso de aprendizaje creativo y de ir probando y de ser rebelde. O sea, el rebelde no puede decir, es que yo soy rebelde y me pongo el pañuelito. ¿Va? No, o sea, ser rebelde significa experimentar con cosas y probar y decir, funciona, chivo, lo hacemos el otro año. Y si no funciona, bueno, ¿por qué no funcionó? La temática, los invitados, o sea, es mucho de lo que ustedes están haciendo acá, pero nosotros lo estamos haciendo en Twitch, por ejemplo, en otra plataforma, con otro público, otra manera de hacerlo. Entonces, ¿sabes? O sea, te va a asustar y a veces uno se estresa así como, y si no funciona, bueno, no funciona y ya. Simplemente se borra el streaming y no pasó nada. Esa es la ventaja de estos mundos. Y, ¿sabes? Creo que es importante pasarla bien en cualquier tipo de proceso de aprendizaje. Si ustedes quieren aprender algo, métanse de cabeza y de corazón sobre las cosas. El aprendizaje tiene que ser mucho de corazón. O sea, sí es importante el desarrollo de competencias, totalmente de acuerdo, pero tiene que ser desde el punto de transformación personal, desde el punto de cómo voy a transformar mi vida cada uno de los procesos. Y por eso les digo que nosotros en la desescuela somos los primeros que todo lo que hacemos nos sirve para transformar nuestra propia vida. Exploramos personajes, estamos haciendo un moped que casi que termina. Entonces, a partir de todo esto, la pasamos súper bien. Y eso se refleja, pues, en nuestra comunidad. Yo hasta aquí termino. O sea, para mí, es que estoy esperando cualquier pregunta o respuesta. Un saludo a todos los que nos han estado viendo ahí y han estado escribiendo en el chat. Hay varias gente que tenía años de no ver y ya ha aparecido en el chat. Pero esta es la desescuela, ¿sabes? Es un espacio positivo de aprendizaje creativo, rebelde y que consideramos que puede ser un espacio de transformación tanto de personas como de creativos. Mira, nos lo hemos pasado tan bien, no hemos sentido el tiempo. Creo que esto es como que, parafraseando, es como un refresh, ¿vea? De todo lo que habitualmente vivimos. Esto en realidad no va dirigido para todos, o sea, no importa el nivel en el que estemos, no importa en dónde nos desempeñemos, si estás en oficina, si sos independiente, si estás estudiando o si estás sacando algo más, no importa, o sea, o aún, si aún no tenés empleo, no importa, o sea, esto es para darnos ánimo entre todos, saber que nos podemos reinventar, o sea, que podemos volver a aprender cosas, podemos volver a aprender y aprender cosas nuevas y a verlas de otra forma. Exacto. Y mira, te agradecemos muchísimo, tenemos principalmente saludos bueno, todo el mundo está muy contento con esta participación. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Darle mucho ánimo a tu equipo, que sigan adelante. O sea, aquí estamos nosotros también para apoyarles, para compartir estas iniciativas, estos temas. Bueno, debemos de buscar más espacios para compartir, que estoy más que seguro que se van a dar. Claro. Y sobre todo, un mensaje claro pues a la comunidad, y es que debemos de estar atentos, ¿verdad? Como vos decís, con un sentido crítico, pero al mismo tiempo propositivo, y
bueno, no perder la fe, o sea, no Claro, perder la esperanza, ¿verdad? De cabal, que algo va a cambiar, pero si nosotros lo impulsamos, o es sea, no va a exacto. cambiar por sí solo. Y sabes, yo termino mi participación con lo que se viene en la escuela. Les voy a contar lo que se viene para que tengan como claros también que nosotros estamos aquí. Esto es constante. La próxima semana los invitamos al twitch.tv de esa escuela. Vamos a tener, empezamos el lunes con el programa de lunes que ya estamos inventando con el guía qué haremos. Pero tenemos 23, 24 y 25 que es miércoles, jueves y viernes, si no me equivoco, la semana del educador rebelde. Tendremos a 3 educadores. El 23 tendremos a un buen amigo, a Mauricio, que es escritor y poeta. El 24 tendremos a la Irreal Teatro. Vamos a hablar del arte como un medio de rebeldía, de conocerte a ti mismo. Y el 25 vamos a tener a Jorge, un amigo mexicano, que pues es clown y psicólogo. Entonces, cómo la nariz roja puede ser un recurso de rebelión desde la perspectiva del clown y la perspectiva educativa. Eso es lo que se viene la próxima semana, así que los invitamos. Twitch.tv, pleca de esa escuela. Y también en julio se nos vienen varios eventos educativos. Vamos a tener con Cristi, que es nuestra especialista en diseño de iluminación, el Lightroom en Twitch. La charla es un espacio de gamificación para profesionales. Deberían de ir. Esto va a estar bueno. Vamos a ir a explorar con luces, muy a nuestro estilo. Así que van a pasarla bien unas 2 horitas hablando de luces. Y en julio vamos a tener el taller de creatividad, que será gratis y estará en nuestra página web para que estamos afinando algunas cosas. Y 2 cursos importantes que también queremos lanzar en formato de asincrónico, que son diseño de interiores básico y diseño de interiores comerciales. ¿Por qué empezamos por esos? Porque son nuestras expertices y es mucho más fácil desarrollarlos. Y en julio también empezamos la nueva ola de la Nerd Night los miércoles a las 21 horas, haciendo un nuevo contenido de aprendizaje a partir de la gamificación como nuestro centro los miércoles. Así que la desescuela, pues ahí está, haciendo cositas y cualquier cosa, pues nos pueden seguir en nuestras redes. Pues estamos casi en todos lados. En Twitter estamos, pero no nos gusta tanto, pero Twitch, YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, de esa escuela. Cada una de sus líneas tiene su contenido. Así que, pues, de verdad, yo para terminar, gracias por la oportunidad. Gracias a los que estuvieron, casi que vi el número que no bajó, es decir, que hay mucha gente que estuvo constantemente. Y esperamos que también a la gente que nos vea después le haya gustado y que hay maneras de transformar la educación. Cuesta bastante, cuesta encontrar apoyo también, pero no significa, no deberíamos desanimarnos porque siempre vas a encontrar un loco que te va a decir, hey, este video me sirvió, y a partir de eso empezás a construir y te ilusionás. Justamente a mí me pasó ayer, sí, ayer con el video que subimos ayer, y fue como a veces estos comentarios de la comunidad te alimentan a seguir, porque hay veces que son días oscuros que vos decís, ¿y para qué estoy haciendo tanta cosa? Pero ¿para qué estoy haciendo? ¿Para qué? O sea, me hubiera quedado haciendo proyectos, porque también los tenemos, proyectos de arquitectura e interiores, y ahí me hubiera quedado tranquilo. No, ahí estoy haciendo Twitch todos los lunes, ahí estoy jugando los miércoles, no, estamos viendo el podcast, no sé qué, o sea, pero ahí estamos. Yo creo que a partir del ejemplo de que nosotros somos creativos, rebeldes y demás, se nos va a unir más gente. Eso esperamos. Te felicitamos, Gracias. admiramos el esfuerzo de tu equipo, de tu persona y para eso estamos, como te digo, para apoyarlos. Esperamos volvernos a ver y a todos ustedes, gracias por estar siguiendo esta transmisión en donde estén, en nuestro país o fuera de él. Y no importa, o sea, no importa cuál sea tu disciplina, tu ocupación, lo importante es siempre tratar de ser mejores. Así que nos veremos en una próxima edición y atentos con la nueva edición del Masterclass y también del encuentro próximo. Síganos en nuestras redes sociales y ahí estamos, y cualquier cosa también están las redes de la desescuela y de Oscar para que por ahí siempre podamos interactuar. Así que nos veremos en la próxima. Pasen buenas noches, feliz Día del Padre y bueno, reconocer el esfuerzo de los maestros anticipadamente. Hey, felicidades, Oscar. Gracias y feliz Día del Educador.
Ahí lo pueden celebrar en las escuelas para que vean que también se puede hacer otra manera de ser educador. No siempre tiene que ser el mismo verticalismo que se ha existido tradicionalmente, sino que hay maneras, hay alternativas de ser educador. Así Excelente. que a la orden, para Súper, eso estamos. súper, súper. Y seguiremos conversando. Así que nos vemos en la próxima. Gracias y buenas noches. Vemos, gente. Bye.